Les estoy dando un saludo muy especial en esta noche. Es para mí una bendición muy especial poderme dirigir a todos ustedes a través de este medio para llevarles el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todas las personas que a través de Facebook Live nos pueden ver, nos pueden oír, y deseamos que esta palabra satisfaga las necesidades que hay en sus vidas. Soy el pastor Henry Corrales, estamos transmitiendo desde Leticia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en este subprograma Con Cristo en la Misión. Y quiero llegar hasta ustedes con un mensaje que lo he titulado El Cristo Todosuficiente. Y voy a dar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 36 al 39, donde nos dice la palabra de Dios. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. En esta noche quiero hablarles de este Cristo todosuficiente. Y quiero iniciar diciéndoles que Jesucristo es suficiente para cada necesidad. Cuando observamos las Escrituras, observamos el Evangelio, nos damos cuenta el itinerario de actividades del Señor. Un itinerario cargado completamente desde la mañana hasta el anochecer de muchas actividades, todas estas relacionadas con su ministerio, con su misión, pero también supliendo las necesidades de las personas. Y quiero decirles que al Señor, en su misión, como el Cristo que venía a responder a las necesidades del hombre, no le faltó absolutamente ningún lugar de toda la tierra de aquel entonces a donde él no llegó. A él no lo detuvo ni la llaga de un leproso, tampoco la oscuridad en la que se encontraba el ciego, las ataduras de las personas endemoniadas, las multitudes enfermas, la obstinación y el odio de los religiosos, el desconsuelo y de una madre que había perdido a su único hijo, los tejidos enjutos de los paralíticos, las tormentas en medio del mar, una crisis en medio de una boda, ni volver a la vida a un hombre con 4 días de sepultado. Podríamos ampliar mucho más esto. Todo esto que he dicho, cuando vemos que a él no lo detuvo absolutamente nada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 43 al 48, hay una historia que es en la que quiero desarrollar este mensaje en esta noche. Y dice la Biblia en el verso 43 de Lucas 8, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una de las cosas que me gusta de la actitud de esta mujer era que sabía quién era Jesús. Porque es muy importante saber quién es el Señor. Porque cuando uno sabe quién es Jesús, puede llegar con confianza, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la necesidad, no importa que lo que se padece parezca que es imposible de solucionar, pero ella sabía quién era Jesús. Vemos aquí a una persona con un gran problema,
Una mujer con una problemática muy grande. Su salud estaba totalmente deteriorada. Tampoco tenía recursos. Entre tantas cosas que podemos mirar de la situación dramática en la que se encontraba esta mujer. Pero sabe, lo que sí sabía era quién la podía ayudar. Eso sí sabía la mujer. ¿Quién la podía ayudar? No sé si alguien le había dicho que Jesús había llegado a la comarca. O ella había oído el rumor de que Jesús había de llegar. O simplemente vio la multitud y al ver la multitud dijo, alguien debe estar ahí y puede ser Jesús. Y como ella tenía una necesidad, entonces corrió a buscar la solución a su problema. Y se dio cuenta que ahí estaba el que la podía ayudar. Qué importante saber quién es el que nos puede ayudar. Y en eso Jesús es todo suficiente. Lo otro que también podemos recalcar aquí es que tenía una gran fe. Y eso es muy importante. Su fe, claro, estaba basada en el poder de Jesús. No estaba basada en cosas distintas, sino en el poder del Señor. El versículo 43 nos hace ver acerca de su desesperación, de su drama, de su situación. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mire el drama que nos presenta este versículo acerca de esta mujer. Padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Ya podemos darnos cuenta entonces que esta mujer podía tener una especie de anemia crónica, porque su sangre se había salido de a poco de su cuerpo. Había ido donde muchos médicos y ninguno la había podido curar. Eso es muy importante detallarlo aquí en esta palabra, en este mensaje, que ningún médico la había podido curar. Porque si bien es cierto, la ciencia es muy importante, y no estamos en contra de la ciencia, porque la ciencia después de todo viene de parte de Dios, sino que la ciencia del hombre no puede resolverlo todo. Ella tenía una enfermedad incurable. Sus recursos se habían acabado a causa de la enfermedad. Eso suele sucederle a muchas personas, que cuando les llega una enfermedad comienzan a echar mano de los recursos que tienen, pero esos recursos monetarios, esos recursos económicos se van yendo por los costos tan altos para poder mantenerse sanos en una enfermedad que es grave. Lo otro era que era ceremonialmente inmunda. Lo otro era que tampoco podía entrar al templo. Había diversas situaciones en esta mujer muy dramáticas, muy tristes, que hacían que su panorama fuera todavía más lamentable y más difícil. Pero sabe, había llegado donde el Cristo todo suficiente. Había llegado donde aquel que la podía ayudar. Sabe que todo esto nos representa un cuadro de las personas sin Cristo en sus vidas. Y me gusta siempre hacer ese paralelo en todos estos milagros del Señor. Porque como siempre he dicho, cada milagro del Señor lo apunta a realidades de carácter espiritual. Físicamente caminamos inexorablemente hacia la muerte. Los recursos materiales no pueden comprar todo lo que necesitamos. Espiritualmente el pecado nos separa de la comunión con Dios. Podrían ser las cosas que nosotros podemos encontrar aquí. Eso de que caminamos inexorablemente hacia la muerte, la Biblia nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los recursos materiales se van acabando y no pueden comprar todo lo que necesitamos. Con ellos se pueden adquirir algunas cosas, pero no se pueden comprar absolutamente todo. Se puede comprar medicamentos, pero no se puede comprar la salud. No se puede comprar la vida. Espiritualmente el pecado nos separa de la comunión con Dios, y eso de que ella no podía entrar al templo es un cuadro de que el pecado nos separa de la comunión con Dios. Pero sabe, una determinación puede cambiar el rumbo. Una determinación puede cambiar el rumbo. En el verso 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Oiga, qué cosa tan importante la determinación de ella. Se le acercó por detrás. Al no podérsele acercar por delante, de frente, puesto que en la sociedad judía eso no era permitido y lo otro era que era una mujer ceremonialmente inmunda. Entonces buscó la manera de acercarse por detrás al Señor. No importa, Él es el Cristo todo suficiente. Si no le acercamos de frente a su rostro, si en el caso de su ministerio cuando estuvo en la tierra se le acercaba por detrás, da igual, su poder es igual. Pero podemos pensar un poco qué cosas posiblemente la desanimaban. Tal vez la multitud y ella necesitando llegar hasta donde estaba Jesús. Pero la multitud le estorbaba. A veces la multitud y la opinión de las personas le impide a la gente llegar al Señor. Porque entonces está pensando qué dirá fulano, qué dirá sutano, qué dirá mi amigo, qué dirá el profesor, qué dirá el doctor, qué dirá mi padre, qué dirá mi madre. Y la gente, entonces las personas se convierten en un impedimento. Quiero decirle que muchas veces las personas y las opiniones de la gente estorban para poder recibir grandes beneficios de parte del Señor. Tal vez alguna cosa que la desanimaba era la actitud de los discípulos que no estaban ahí prestos para ayudarla a llegar hasta donde estaba Jesús. Pues en otros casos vemos como ellos inclusive le decían por qué a otros enfermos no molestes al maestro. Tal vez la actitud de los discípulos de la mejor. Tal vez usted se ha acercado al templo y ha visto que tal vez las personas que sirven allí en el templo no muestran la mejor actitud, pero no te desanimes. Has tomado la determinación de llegar hasta Jesús y no importa la opinión de las personas. Tal vez a ella la detenía un poco la importancia de la misión de Jesús y tal vez pensaba, tiene una misión muy grande. ¿Qué me hace pensar a mí de que se vaya a ocupar de mi necesidad? Tiene una misión muy grande. O tal vez su propia apariencia, pálida a causa de haber perdido casi toda su sangre. Pobre, despreciable, en una actitud realmente o en una situación realmente dramática y triste. Pero repito, su determinación lo cambió todo. En el Evangelio de Marcos hay una pista interesante acerca de este mismo episodio. En el verso 27 y 28 dice, cuando oyó hablar de Jesús. Oiga, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Has oído hablar de Jesús? Oh, bendito sea su nombre. ¿Has oído hablar del Señor? Hoy por hoy las redes sociales están llenas de mensajes acerca del Evangelio, acerca de Cristo. ¿Has oído hablar del Señor? ¿Por qué no te tomas un tiempo de acercarte con tu necesidad, procurando de que ese Cristo que tiene todo poder pueda ayudarte en tu necesidad? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Solo basta un toque de fe a Jesús. Se necesita un toque de fe al Maestro para que pueda recibir un precioso milagro en su vida. ¿Estás necesitado de un milagro? Acércate y dale un toque de fe a Jesús para que pueda recibir ese milagro maravilloso que estás necesitando. Por su fe conocemos un final feliz en esta historia. La Biblia nos dice en los versos 44 al 46, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Su sanidad vino a consecuencia de un toque al Señor, un toque de fe. Un toque de fe. Puso en práctica una fe mucho mejor posiblemente que la de los sanos que allí estaban. Tal vez la multitud que estaba allí era una multitud solamente expectante. Y no había allí personas seguramente con las mismas necesidades que ella tenía.
Y tal vez solamente estaban apreciando allí como quien se acerca a un show o a cierto espectáculo a ver qué sucede. Pero ella se acercó porque tenía una necesidad, pero también porque sabía quién era Jesús. Como consecuencia, vemos la respuesta del maestro. ¿Quién es el que me ha tocado?, dice el Señor. Yo quiero decirle que Él es susceptible a un toque de fe. Un toque de fe puede cambiarlo todo. Ha salido poder de mí, dice el Señor. Muchos lo rodeaban, pero pocos lo tocaron. ¡Qué desperdicio de oportunidad! Cuando el Señor estuvo en la tierra, pero Él sigue estando todavía entre los hombres, entre las personas, entre la gente necesitada. No desaproveches la oportunidad para darle un toque a Jesús. Él es el Cristo todo suficiente que puede ayudarte en tu problema, en tu necesidad, no sé, tu escasez, tu enfermedad, tu angustia, tu depresión, tu problema que parece que no tiene solución. Fuiste al psicólogo, no te pudo dar solución, al psiquiatra tampoco, el médico especialista tampoco. Pues es el momento de acercarte a Jesús con fe como esta mujer y darle un toque para que pueda recibir de parte del Maestro algo muy especial. Me gusta la declaración de la mujer, está registrada en el verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. No tengas temor de contar cuál es tu problema y no tengas miedo de contarlo cuando recibas el milagro. Y decirle a la gente, es que yo tenía tal problema, pero cuando vine a Cristo, mi problema fue solucionado. Contó a la multitud lo que había acontecido. Y sabe, sus palabras han trascendido en el tiempo. De esa multitud, ella fue la única cuyas palabras son conocidas hasta nuestros días. No sabemos qué dijeron los demás que había una gran multitud. No sabemos qué opinaron, no sabemos qué dijeron, pero sí sabemos qué dijo la mujer. Su expresión muestra con grandes palabras, en medio del asombro, en medio del miedo, en medio del espanto si es posible, pero en medio de la seguridad y la certeza de que algo grande había sucedido en su vida. Al tocar a Jesús, por su actitud de determinación, miles y miles han sido tocados a través de estos 2000 años, porque este ejemplo ha servido para que a muchos les pueda crecer su fe y su seguridad para acercarse a Jesús, para recibir también un beneficio de parte de este Cristo todo suficiente. Persiste en acercarse a Cristo. Venga tal como estás. No te detengas ante los obstáculos de los que dudan y critican. La mujer recibió más de lo que esperaba. Fue sana completamente. Y sabe, Jesús la llamó hija. En Lucas 8:48, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesucristo es suficiente, pues da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 3:18 al 21, cuando dice la Biblia, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Acércate a este Cristo todo suficiente. Él puede darte mucho más de lo que tú necesitas. El Señor Jesús nos bendiga.